Bueno, Pablo, vamos a introducir un concepto que ahora está, vamos, a la orden del día. Si yo estoy trabajando en una empresa, ¿por qué debería usar Docker? ¿Qué me da Docker a mí? Bien, es una buena pregunta. Yo diría que lo que te da es la posibilidad de fácilmente mover equipos o personas en diferentes equipos, porque te ahorra el momento de configurar la máquina para que funcione con el código de tu empresa. Supongamos, tenemos un equipo que está trabajando en un proyecto de Python y esa persona necesita moverse a otro equipo por una emergencia o tal vez para ayudar a otro equipo a terminar un código. Ese otro equipo está trabajando en otro servicio, tal vez está jugando en Node. Entonces, ¿qué pasa? Si esa persona no tiene Docker, no le va a quedar otra que ir e instalar todas las dependencias de su máquina, ¿sí? Que puede llegar a tardar un rato, asegurarse que funcione todo bien y no solamente instalarlo, sino asegurarse que las versiones sean exactamente las mismas que todos sus compañeros. Eso ya sabemos que en el mundo de la informática es muy difícil de manejar, y aparte, no romper todas las dependencias que ya tenía instaladas, porque esa persona tal vez quiere volver al otro equipo y bueno, no, porque me instalé Node o diferentes versiones, me rompió el Python. Entonces es muy importante, eso es muy importante de Docker. Docker te da la posibilidad de poder rápidamente crear un entorno de desarrollo con todas las dependencias y de una forma reproducible. O sea, yo puedo correr mi código en mi máquina y asegurarme que sea exactamente igual al entorno que está corriendo la máquina de un compañero, por más que esa persona tenga una laptop, un servidor, una máquina, una PC con Windows, una Mac, lo que sea. Al correrlo en Docker nos aseguramos que todas las dependencias y todos los programas que el código necesita están dentro de ese contenedor y nos aseguramos de que funcione siempre igual. Y no solamente dentro de las máquinas del equipo, sino en los servidores, que también es súper importante. Ya no pasa más eso de funciona en mi máquina, pero no funciona en el servidor. Siempre al Sí, usar Docker, nosotros nos aseguramos de que como todo está dentro de esa imagen, va a funcionar igual en todas las computadoras dentro de la empresa. sí, eso de enviar tu máquina al cliente ya no vale. Mm. Y pongamos el caso de que, perfecto, más convencido, voy a usar Docker, pero mi perspectiva es usar Docker en el cloud. Y yo veo que realmente hay servicios que funcionan muy bien, como puede ser ECS, y dentro de ECS tenemos o bien lanzarlo en instancias EC2 o Fargate. Esa es una típica pregunta que siempre se hace es, ¿qué escojo? ¿Lanzarlo en EC2 o en Fargate? A nivel de escalabilidad, de pricing, de facilidad de implementación, ¿qué consideraciones se pueden tener con estos dos? Mira, eso obviamente depende de cada empresa y de la formación que tenga cada equipo, ¿sí? Yo creo que no es necesario ir a los orquestadores más populares como Kubernetes o tal vez usar algo como Fargate o S2 y simplemente decir, a ver, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Nosotros tenemos que poner este código en producción ahora, queremos usar algo como Fargate o queremos usar algo como S2, va a funcionar bien, ¿sí? En las dos, en la que te sientas más cómodo. Es muy probable que cuando llegues después de un tiempo en producción te des cuenta que cada uno de esos tienen algunas limitaciones, ¿sí? No podemos, por ejemplo, autoescalar o no podemos tal vez escalar tan rápido o tal vez las reglas de autoescalamiento son un poco limitadas, tal vez usando solamente CPU o tal vez no podemos usar algo como un servicio de service mesh o tal vez, como veníamos hablando recién, estamos medio como casados a esa infraestructura de ese proveedor. Entonces son diferentes desventajas que pierden a veces un poco de valor cuando en realidad lo que estás necesitando es velocidad. Entonces, si vos querés poner algo en producción rápidamente y tu equipo sabe usar Fargate o sabe usar S2, ponelo ahí y va a funcionar bien. En el futuro, tal vez necesites moverte a otro más estándar, como decía recién, y será el momento del problema del equipo del futuro. Es así. Eh, pero depende también mucho de la escala, de la cantidad de personas en el equipo, del tiempo que tengas, ¿sí? Eh, yo creo que en el caso de usar algo un poco más complejo como Kubernetes o algún orquestador de esos, te da algunas ventajas que puedas llegar a usar en el largo plazo. Pero a corto plazo, S2 o Fargate es lo mismo. En función de cada estrategia de cada empresa, que se lancen a usar un servicio u otro y van a ver que hay unas ventajas y unas desventajas, obviamente, y a partir de ahí evaluar qué conviene más. Sí. ¿De acuerdo? Y pongamos el caso, más convencido voy a usar o EC2 o Fargate,
Pero pongamos ahora que yo soy una gran empresa y tengo muchos contenedores. Y controlarlos se me hace muy complicado. Para orquestar todo esto, ¿qué tecnologías te recomiendan? Sin duda la más común y la más conocida es Kubernetes, ¿sí? Como decías, a veces controlar esos contenedores cuando tenés 10, tal vez 20, no es tanto problema y lo puedes llegar a controlar con SS o con Fargate o con S2. No hay problema. Pero si estamos hablando de cientos, miles de servidores, eh, ahí ya se empieza a complicar. Entonces ahí es donde entran estas herramientas que no solamente son más profesionales, tienen más potencial, sino que son más estándares. Yo puedo Ujú. correr mi clúster de Kubernetes en diferentes nubes y va a funcionar muy parecido en él. Y va a ser relativamente fácil moverse entre diferentes nubes. Entonces ya ahí volvemos un poco más a lo estándar y aparte nos dan todo este potencial de diferentes features que podemos tener, que son miles. Te puedo nombrar rápidamente un par, por ejemplo, autoescalamiento, crear algo como Service Mesh para tener monitoreo entre los servicios, poner tráfico SSL entre los servicios con Service Mesh, monitoreo con servicios como Prometheus y Grafana, alertas, conectarse a la nube para crear volúmenes, para crear diferentes servicios. Todas esas integraciones que podemos tener las tenemos gracias a usar una herramienta más estándar como Kubernetes. Cool. Y aunque yo tenga 10 o 20 contenedores en ejecución, no tenga miles, ¿ya me sirve Kubernetes para este caso en concreto? A ver, de servir sirve, ¿sí? Pero tenés que tener en cuenta que correr Kubernetes ya tiene, en inglés se dice overhead, o sea, pagás por tener algo que tal vez estás usando. La típica y el meme de internet es, miren, tengo mi blog corriendo en Kubernetes y es un camión gigante y tiene una cajita arriba nada más, ¿sí? O sea, el camión te lleva la cajita, la puedes llevar y te va a funcionar. Pero es como que tal vez no hacía falta un camión entero para llevar tu aplicación o tu cajita cuando la puedes llevar en una bicicleta o en un auto, ¿sí? ¿Qué te permite tener el camión grande? Y poner muchas cajitas en algún futuro. Entonces, pensar si tu aplicación pensás que va a crecer mucho, si pensás que vas a tener muchos equipos que trabajan en diferentes servicios con diferentes tecnologías y que necesitan esas features, como te decía, autoescalamiento, de conectarse a las nubes y crear volúmenes, en ese caso sí está bueno empezar con Kubernetes, pero ten en cuenta que solamente por tener Kubernetes vas a tener que pagar por esos servidores. Ese camión va a consumir Ujú. mucho combustible, va a tener un mantenimiento más grande, por más que lleve una sola cajita. Sí. Y cuando hablamos de Kubernetes, realmente estamos hablando de una tecnología que puede ser agnóstica de usar el cloud o usar cualquier proveedor de cloud. Es decir, si yo no sé si en el futuro me gustará Amazon u otro, empezar por Kubernetes y tener un desarrollo local ya puede ser una muy buena opción para empezar, ¿no? Sí, sí, con un asterisco, sí, porque es verdad que Kubernetes se puede conectar a cualquier nube, pero hay cosas que solamente funcionan en algunas nubes, sí. Ujú. Pero lo básico, más, yo diría más que lo básico, sí, es verdad que es estándar y funciona en cualquier lado. O sea que yo incluso podés correr Kubernetes en tu propia máquina, hay muchas herramientas que te permiten levantar Kubernetes local y va a funcionar perfectamente sin ningún problema. Y esos mismos manifiestos, esos YAML de Kubernetes, lo puedes poner en cualquier nube y la mayoría de las veces, el 99% de los casos, va a funcionar todo perfecto sin ningún problema. ¿Tú podrías conectar una infraestructura local con una infraestructura en el cloud con Kubernetes? Es decir, que Kubernetes seleccione dónde empezar a lanzar, por ejemplo, los pods, tanto en Amazon como localmente. ¿No habría problema? Eh, de poder se puede, ¿sí? Pero no lo recomiendo mucho de forma local porque es como que esa computadora tiene que estar siempre corriendo. La idea de Kubernetes es que vos podés tener lo que se llaman los workers, los nodos donde va a correr estos pods, esos contenedores, pueden estar en cualquier lado. Yo puedo correr un nodo en mi máquina, puedo correr un nodo en mi laptop, un nodo en una Raspberry o un nodo en la nube. Y puedo conectar esos nodos y Kubernetes se va a encargar de mover esos contenedores en diferentes nodos. Pero la realidad es que esos nodos que están en la nube van a ser mucho más resilientes, van a estar siempre funcionando, van a tener una mejor velocidad de internet, van a estar siempre bien monitoreados que tal vez una Raspberry que está en ese mueble que tengo acá atrás. Entonces, es muy importante que tengamos eso en cuenta. De poder hacer, se puede. De ahí que sea Vale. recomendable y habría que poner en la balanza las ventajas y desventajas de cada cosa. Vale, de acuerdo. Pues pongamos el caso siguiente. Por ejemplo, somos una pequeña empresa, tenemos nuestro sistema montado en Docker, decidimos dar el paso hacia usar Kubernetes. ¿Cuáles pueden ser los primeros pasos o los pasos de bebé que deberíamos dar
si decidimos usar Kubernetes? Lo primero, bueno, primero que nada, obviamente asegurarnos que tenemos todo corriendo en Docker. Eso es principal porque Kubernetes corre contenedores Docker. Segundo, lo podemos probar localmente. Eso es lo bueno. No necesitas tener una nube, no necesitas pagar por un cloud para usar Kubernetes. Es gratis, es open source. Hay muchas herramientas que te permiten correrlo en una computadora local. Entonces puedes empezar y probar y asegurarte de que funcione ahí. Entonces puedes tener, por ejemplo, un entorno de desarrollo o un entorno de prueba. Lo puedes tener tal vez en un servidor viejo en la empresa o tal vez en tu propio lab. Una vez que ya ves que funciona bien, puedes crear ahí sí tu primer servidor en la nube y usar el servidor un servidor de stage o tal vez de pruebas también en la nube con servidores chiquitos. Esos mismos manifiestos que usaste en tu entorno local tranquilamente van a funcionar en tu entorno en la nube. Entonces ya puedes empezar a mover esos desarrollos ahí. Y una vez que ya tenés eso funcionando, puedes crear tu entorno de producción y empezar a poner algunos servicios en producción con esos mismos manifiestos. Eso es lo bueno de Kubernetes, que esos manifiestos son bastante genéricos y generalmente puedes moverlos entre diferentes entornos sin ningún problema. Entonces, está bueno poder replicar ese entorno en diferentes entornos, en diferentes nubes, en diferentes servidores y siempre va a funcionar igual, porque nuevamente, gracias a Docker, todas las dependencias van a estar dentro de la imagen y no importa si el servidor tiene 4 GB de RAM, 8 GB de RAM, si es un servidor viejo, si es una Raspberry, si es una laptop, si es una computadora, si es un servidor en Google o en AWS, tu aplicación debería funcionar exactamente igual en cualquiera de esas. Sí, el otro día hablaba con un compañero que ellos están usando Kubernetes y me dijo, nos vemos abrumados con tantas métricas que nos está dando Kubernetes. Y al final tener muchas métricas es positivo. Pero ¿qué métricas deberíamos controlar? Si tenemos que decir 3 métricas importantes, ¿cuáles pueden ser? Buena pregunta. Yo diría que hay 3 métricas muy importantes. Error rate o ratio de errores, tráfico y latencia. Fíjate que esas 3 métricas, ninguna de ellas son sistema, ninguna de ellas es CPU, ninguna de ellas es memoria, ninguna de ellas es espacio en disco, ¿no? Nosotros lo que estamos midiendo es el rendimiento de la aplicación, ¿sí? Entonces, nosotros queremos saber si nuestra aplicación funciona bien y si nuestros clientes pueden usar nuestra aplicación sin ningún problema. Entonces nosotros estamos usando estas 3 métricas que vendrían a ser como métricas por arriba del sistema, ¿sí? Para asegurarnos el rendimiento de nuestra aplicación. Obviamente, por debajo tenemos otras métricas como uso CPU, uso de memoria, disco y todo eso que también las deberíamos monitorear. Pero realmente, a vos lo que te importa es que tu aplicación funcione bien, que el ratio de errores sea bajo, que la latencia sea baja y que el tráfico sea bueno. Si por debajo estás usando mucho CPU, mucha memoria o se te está acabando el espacio en disco, no te importa, porque lo importante es que tu cliente está teniendo una buena experiencia, ¿sí? Entonces, esa es la principal. Por debajo la podés ir monitoreando para asegurarte que obviamente no se te vayan los costos muy altos, ¿sí? Que no se te acaben el espacio en disco en los servidores, pero lo principal es monitorear la experiencia de tu cliente con tu aplicación. Aquellas métricas que afecten al usuario directamente, que estén bien monitorizadas y bien controladas. Esa sería como Sí, la conclusión en cuanto a métricas que controlar.